Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno que podamos alabar con alegría, con gozo al Señor, con gratitud, porque en su presencia siempre hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás las sendas de la vida. Porque mi Dios es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque una cosa he demandado de Dios y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en tu casa para contemplar tu hermosura y para inquirir en su santo templo. Bueno, amado Espíritu de Dios, que tú hagas la obra, como decía, que quema y quema, que tu palabra hoy ministre, Señor, que tu palabra traiga salud, traiga restauración, traiga esa esperanza bienaventurada que solamente puede venir de tu dulce presencia, Espíritu Santo. Que tu palabra corra y sea glorificada y produzca el fruto al cual tú la has enviado hoy. Nos quedamos en tus manitos, en el nombre de Jesús, y en tu presencia, Espíritu Santo, a ti, Papá Dios, toda gloria y toda honra. Amén. Seguimos con este tema espectacular que Dios nos está insistiendo, que nos está rogando que nos reconciliemos con Dios, que el tiempo está cerca de la venida del Señor y nosotros somos responsables de que las personas se reconcilien con el Señor, que nos reconciliemos, tanto aquellos que todavía viven en el síndrome de la oscuridad y de la muerte, y aquellos que aún teniendo a Cristo se han dejado engañar por este mundo. Hoy vamos a ver, hemos visto que la reconciliación es la voluntad de Dios, que la reconciliación es un acto de perdón, de que Dios me perdonó a mí los pecados. Hoy vamos a ver que la reconciliación tiene que ver, demanda una fe de nosotros para podernos reconciliar. Si no hay fe, no hay reconciliación. Y terminaremos con algo sensacional, espectacular, de que la reconciliación es una obra de sustitución. Sustitución. Vamos a ver el verso 20 y 21 de nuestro tema en 2 de Corintios capítulo 5, 20 y 21. Nos habla el 20. Así que somos embajadores, somos ministros, somos cancilleres, somos representantes de Dios, somos embajadores del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Como si Dios, mire lo que dice tan espectacular esto, Dios nos ruega, nos suplica, nos advierte que nos reconciliemos. El Señor no quiere que nadie se pierda. Es increíble que Dios me ruegue a mí, que Dios me ruegue a mí para ser salvo, para encontrarle el sentido a la vida. Dios ruega por medio de nosotros. ¿Quiénes somos los responsables de la reconciliación? Nosotros tenemos que reconciliar a tanta gente que hoy vive sin rumbo y sin un propósito para vivir en esta tierra. Os rogamos, les suplicamos, les demandamos que nos reconciliemos con Dios. Esto es realmente muy interesante.
y yo tengo que responder como hizo Abraham. Abraham es el padre de la fe, un hombre que desde que Dios lo llamó y lo sacó de la idolatría de Ur de los Caldeos, el compromiso fue total con Dios. En el capítulo 4 del libro de Romanos nos habla de este hombre, del padre de la fe. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Según la carne no halló nada. Nada. En la carne lo único que somos nosotros es que estorbo, problema, tropiezo, ¿sí? Mal ejemplo. ¿Qué halló con respecto a la carne? Pues nada. Verso 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, ojo con esto. Hay muchas personas que creen que haciendo obras de misericordia que con eso van a llegar al cielo. No. La fe sin obras es muerta, ¿sí? Pero lo más importante es que yo desarrolle una fe saludable, una fe sana, una fe fuerte, una fe que entienda que mi compromiso no es con una entidad religiosa ni con un pastor. Mi compromiso es con el dueño de mi vida, con el que me rescató, con el que me llamó. Porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué chicanear, tiene de qué gloriarse. Uy, yo soy una persona extraordinaria, yo dejé todo por Dios, yo me vine allá. Sí, pero ¿qué dejó? La idolatría de Ur de los Caldeos, eso fue lo que dejó. Como hay muchos que nos ufanamos, que yo dejé todo por Dios, que yo dejé todo por Dios. Yo me acuerdo que yo era uno de los que me ufanaba, que yo había dejado todo por Dios. Y una vez el Señor me preguntó, bueno, ¿y usted qué fue lo que dejó por mí? La rumba, el trago, la vagabundería, todo eso. Usted no dejó nada. Entonces lo que dejó fue todo lo que lo esclavizaba. O sea, nosotros no hemos dejado nada. Dios, en su infinita misericordia, fue el que nos apartó. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Hay gente así, chévere, que tiene ese anhelo, ese deseo de ayudar a otros, pero eso no es obstáculo. ¿Para qué? No es obstáculo para que yo me acerque todos los días confiado al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que yo, ¿verdad?, comience a conocer a Dios. Eso no es. Y por las obras, dice Efesios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por fe, porque yo ando por fe y no por vista. Verso 3. Porque, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña? ¿Qué dice la Biblia con respecto a mi relación con Dios? Que Abraham le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Sal de tu tierra y tu parentela a la tierra, no que yo te daré, sino a la tierra que yo te mostraré. Y habita allá como extranjero y como peregrino, porque no le daré ni un centímetro de la tierra, sino ¿a quién? A tu descendencia. Nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, vivieron como peregrinos, como extranjeros en esta tierra. ¿Y a quién se la dio? A su descendencia, que le prometió que era como la arena del mar y como las estrellas. Porque, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y salió inmediatamente a la tierra que Dios le había dicho que se fuera. ¿Y le fue contado qué? Por justicia.
le fue contado por justicia, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no hay reconciliación. Sin fe no hay ¿qué? Salvación. Sin fe no hay salvación. Le fue contado por justicia. Pero, ojo, al que obra, al que cree que es bueno, que no peca, que es una persona limpia, recta, íntegra, todo. Pero al que obra no se le cuenta como salario, no se le cuenta como ganancia o como gracia, sino como deuda. Estamos endeudados. Cuando yo no vivo esa fe que tiene que ir creciendo con el transcurrir de mi compañía con Dios, de trasegar de esta vida aquí, yo tengo que ir madurando, tengo que ir siendo más fuerte en mi fe. Pero hoy vemos totalmente que es lo contrario. En la medida en que nosotros vamos creciendo, nos vamos achicando. Porque el tiempo no es garantía, la antigüedad no es garantía. Con Dios nos tenemos que renovar todos los días nos tenemos que renovar con el Señor. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, verso 5, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La salvación, la reconciliación, ¿es una obra de quién? De Dios. Recuerde que Él nos reconcilió, que cuando éramos enemigos, Él nos reconcilió ¿con quién? Con Cristo, con su Hijo amado. Es un trabajo único de Dios la reconciliación. Pero no quita la responsabilidad del pecador de volverse al Señor. Del pecador de volverse al Señor. Yo tengo que ser embajador, representante del Rey de Gloria aquí en esta tierra, del Rey de Reyes. Y yo soy el responsable de reconciliar al que está lejos, el que está perdido, el que está en la oscuridad, en la muerte. Yo tengo que reconciliarlos a ellos. Yo tengo que reconciliarlos. Esa es mi responsabilidad. Y Dios nos ruega y nos suplica aquí a todos los que estamos aquí, que por favor reconcilien a las personas. Les pido, les ruego. Imaginen que Dios me ruegue a mí, que Dios me diga a mí y que me ruegue, por favor. No quiero que la gente se pierda. Asuma el compromiso, asuma, obedézcame. Pero nosotros, pasa el tiempo, pasan los días, pasan los años y nos doparon. Estamos totalmente enajenados porque no somos conscientes que la venida del Señor está muy cerca y estamos perdiendo el tiempo. Y yo vuelvo a repetir, todas las veces que Dios me dé la oportunidad, nos espera el tribunal de Cristo, donde tenemos que entregar cuentas. Y allá más de uno va a decir: Dios mío, ¿cómo perdí yo tanto tiempo? ¿Cómo perdí yo tanto tiempo? Vámonos a Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le reciben y a los que creen, a los que tienen fe, ¿en qué? En la palabra de Dios, en la obra de Cristo, que creen que el Señor vino a esta tierra a morir por nuestros pecados y a darnos
la vida que Dios quiere que nosotros vivamos en esta tierra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen. La salvación es para quién? Para los que creen. La oferta es para quién? Para todo el mundo. La oferta es para todo el mundo. Pero la salvación solamente es para los que tenemos fe y que hemos puesto nuestra confianza en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, que Dios nos engendró. Recuerde lo que dice Romanos 8, 14 y 15, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, en miedo, en pánico, sino el espíritu de adopción con el cual clamamos: Abba, papito Dios. A ti, papito Dios, nuestra gratitud y nuestro corazón. Sino que fuimos engendrados para la vida eterna por la voluntad de Dios en nuestros corazones. No hay salvación sin fe. Dios no nos obliga a nosotros a que Dios no violenta el libre albedrío que me dio. Dios no me violenta a mí la voluntad. ¿Qué hace? Que nosotros, cuando experimentamos el amor y el perdón, que Dios nos seduzca, que nos atraiga, que nos enamore. Es la decisión más importante que yo debo tomar en esta vida. Ahora, miremos algo que a mí me llegó a lo profundo de mi corazón. El profeta llorón, ¿quién es? Jeremías. Viendo la corrupción y la maldad y la idolatría del pueblo de Israel, les habla en el capítulo 13, verso 17. 13, 17. Mas si no oyereis esto, mas si no oye esto, si usted no oye, si usted no escucha, si no deja que el Espíritu Santo abra nuestros oídos, mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma. En secreto llorará mi alma, a causa de vuestra soberbia, altivez, orgullo, autosuficiencia, bueno, testarudez, tanta cosa. Llora. Jeremías lloraba viendo al pueblo en una corrupción y en un desenfreno de orgías, de codicia, de avaricia, de todo. Fue una de las épocas más oscuras del pueblo de Israel. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas. ¿Por qué? Porque el rebaño de Dios será cautivo. Y les profetizó esto al pueblo de Israel y vio cumplida su profecía. La vio cumplida la profecía. Cuando Nabucodonosor destruye la ciudad de Jerusalén en el 586 a.C. Y lo más increíble, si ustedes leen el capítulo 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44, ve el cumplimiento de Jeremías 13, 17. Es realmente increíble, es doloroso, pero el hombre vivía llorando porque primero lo iban a matar, lo encarcelaron, lo golpearon, le insultaban, lo perseguían, bueno, de todo. Pero amaba a su pueblo Israel, lo amaba con todo el corazón y lloraba, le suplicaba: vuélvanse a Dios. Oiga, y en pleno siglo XXI, año 24, 2024, hoy Dios nos vuelve a que con lágrimas, el corazón de Dios llora, porque mucha gente va camino
¿A dónde? A una condenación eterna. Pero miremos algo realmente espectacular. El Señor Jesucristo, mire lo que nos deja el Señor Jesucristo. Mateo 23, 37 y 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Jerusalén, que rechaza. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Y el Señor llora sobre Jerusalén porque les profetiza también, a igual que Nabucodonosor, que no quedará piedra sobre piedra y que serán otra vez disciplinados por Dios. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. El Señor lloró sobre Jerusalén, viendo la idolatría y la corrupción, y sobre todo la dureza de corazón para creer lo que los profetas habían profetizado. El Señor ahí en el capítulo 24, esto ya es que el Señor me lo regaló ahorita, cuando el Señor, 24, cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle, mire este templo. Recuerda que el templo de Jerusalén, ¿qué era? Una de las 8 maravillas del mundo. Mire, Señor, qué belleza esto, qué belleza. Lo que te hicimos. Sí, pero Dios no estaba ahí. Dios no estaba ahí, porque recuerde que el templo hoy y siempre ha sido que el corazón de los hombres, donde Dios viene a morar. Respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? ¿Veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Y cuándo se cumple esto? ¿Cuándo se cumple esto? En el año 70, 37 años después de Señor partir. En el año 70, el general Tito destruye la ciudad de Jerusalén y acaba hasta con el nido de la perra. Acaba todo. ¿Y qué fue lo único que quedó? El muro de las lamentaciones. Es por eso que el ruego de Jesús, el clamor de Dios para volvernos, hoy yo les suplico, volvámonos a Dios, volvámonos, no seamos necios, que Dios abra el oído para que yo oiga como los sabios y yo no sea rebelde ni me eche atrás. Uno siempre saca tiempo para todo, pero para Dios el tiempo es mínimo, mínimo. Y cada día nos estamos acercando, que el amor de muchos se enfriará. Y vamos a ver el último punto, la obra de sustitución del Señor por nosotros. Vámonos a nuestro capítulo 5 de 2 de Corintios, el verso 21. Al que no conoció pecado, que nunca pecó, el Señor nunca pecó, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. ¿Cómo puede el Señor justificar a un tipo como Saulo de Tarso, a un asesino, a un hombre perverso, a un hombre religioso? ¿Cómo puede perdonar Dios a tanta gente que es mala? Pero la pregunta, ¿y qué? Y es que nosotros éramos buenos. Nosotros éramos buenos. Nosotros, hace la mano aquí la persona que es buena. Y allá en nuestro Face y en nuestro YouTube, hace la mano la persona que es buena, para decirle Pinocho. ¿Somos justos? No. No. No hay ni uno. No hay ni uno.
¿Cómo puede ser esto? Volvamos otra vez a Romanos 4:5. ¿Cómo puede ser esto? De que Dios nos justifique, de que Dios nos perdone. 4:5. Mas el que no obra, sino deja que Dios tome su vida para servirle a Él, para ser útil en sus manos. Mas el que no obra, sino que cree, que tiene fe en aquel que justifica al impío, que Él me justifica a mí, siendo yo malo, siendo yo pecador, siendo yo corrupto, siendo yo bueno de todo. Dios me justificó a través de ¿quién? De que cargó. ¿A quién? Toda la maldad de nosotros sobre el que no conoció pecado. Es increíble. Esto es difícil de entender. Es difícil de entender. ¿Cómo así que? Pero es la verdad que nos hará libres. Es la verdad que nos lleva a que nuestro corazón se llene de gratitud por el Señor. ¿Cómo así? ¿Cómo puede ser esto? Vámonos a una historia de un juez que está sentado ahí en su silla, en su escritorio, y llega un reo y le confiesa: Su señoría, yo reconozco que yo fui un asesino, que yo maté a esa persona, que la descuarticé, que la puse para todos los lados. Siento un dolor, siento un arrepentimiento. Le pido que me perdone la familia y toda la sociedad. Lo que yo hice, eso no tiene nombre. Pero yo le suplico que usted, su señoría, me perdone. Y que usted, por favor, le suplico que me deje libre. Que me deje libre. El abogado o el juez contestaría: bueno, sí, yo le veo que usted, su arrepentimiento es genuino, sí, yo te perdono, te puede ir. ¿Qué le pasaría a ese juez? Que perdería su trabajo con toda seguridad, con toda seguridad. ¿Por qué? Porque ¿por qué no aplicó la ley? Sí, la persona se arrepintió, pero el castigo viene, la disciplina viene, es la ley. ¿Y usted cree que el Señor también dijo lo mismo? No, tranquilo, como usted ya se arrepintió y todo eso, pues entonces, pues, bueno, se puede ir. No, Señor, ¿por qué? Porque Dios, yo tengo el Señor, nosotros, el Señor tiene que respetar ¿qué? Su justicia. El Señor tiene que hacer justicia. Y eso fue lo que hizo. ¿Quién merecía la justicia de Dios? Nosotros. Pero hubo un sustituto. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que dice ahí en 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Algo sublime, algo maravilloso. Dios no hizo esto. ¿Por qué? Porque su justicia tenía que ser satisfecha. Y el único que no pecó, ¿quién de nosotros somos justos? Solamente hubo un justo en esta tierra. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, que fue sin pecado. Cuando estaba hablando por ahí con unos personajes, dijo: ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién me redarguye? El Señor no cometió nunca un pecado. Hay muchos movimientos que dicen que el Señor, Él tuvo que morir como un pecador. No. Y que el Señor tuvo que bajar allá al infierno y arreglar una cantidad de cosas. No, porque Dios no puede pasar encima su justicia. Y por eso la justicia de Dios, ¿quién es? Cristo, que nos dio a nosotros esa bendición, esa gracia que nosotros no merecíamos.
La justicia del Señor tiene que ser satisfecha. Por eso, la sustitución es el corazón, del núcleo del Evangelio, de la verdad absoluta de Dios. Es el corazón del corazón. Imagínense, el corazón del corazón del Evangelio es esta doctrina de la sustitución. El que tenía que morir era ¿quién? Yo. Pero ¿quién murió? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hizo esto el Señor? ¿A favor de quién? A favor de nosotros, a favor de nuestra causa, a favor, ¿sí?, de la causa de nosotros. Su justicia fue satisfecha, ¿en dónde? En la cruz. Cuando el Señor lo hizo, el Señor, ¿qué dijo? Quedé satisfecho de lo que hizo mi Hijo. Cumplió todo lo que yo le mandé a hacer. Y es por eso que hoy nosotros, en el único que hay salvación, ¿es en quién? En Jesucristo. No hay más salvación. No hay. Es solamente en Él que cumplió lo que el Señor nos estaba diciendo. Es por eso que el Señor, eso que hizo a favor de nosotros fue algo impresionante. Pero ¿qué aconteció? Allá en la cruz, ¿qué pasó? Toda la justa ira de Dios, cayó ¿sobre quién? Sobre el que no conoció pecado. Y toda la maldad de los pecadores, desde la eternidad hasta la eternidad, cayó sobre él. En la cruz el Señor hizo. ¿Y qué hizo? El Señor se entregó por nosotros como si Él fuera culpable. Y el Señor lo que hizo fue, por amor a nosotros, entregar su vida para que pudiéramos disfrutar. Y mire esto tan realmente majestuoso. Mateo 27. (45 al 47). Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. De la hora sexta, 12 de la noche, 12 del día. ¿A qué horas? A 3 de la tarde, hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siempre el Señor se refirió a Dios como su Padre. Aquí se refiere como ¿quién? Dios mío, no Padre. Dios, ¿por qué me has desamparado? Y en estas 3 horas de tinieblas fue donde el Señor pagó, ahí en la soledad, en el abandono tremendo, toda la porquería de este mundo. El Señor la llevó, pero es a favor de quién, y es consignada a nosotros, pero solamente a los que creen. Esas 3 horas que llevó el Señor ahí, cargó el pecado infinito, eterno, de toda la gente que cree, no de todo el mundo, de todo el que cree, la llevó ahí. Volvamos al verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Dios trató a nuestro Señor, ahí como dice en el 21, Dios trató como si fuera pecador, pero el Señor nunca lo fue. Lo trató como si fuera. En la cruz trató a su Hijo como si hubiera vivido mi vida, como si el Señor hubiera vivido. Lo trató así, no solamente mi vida, sino la vida de todos los que estamos aquí y están en la sintonía de nuestro canal de Facebook. Ese es el amor increíble del Señor. Cuando Él mira la cruz,
Cuando el Señor mira la cruz, me ve a mí, lo ve a usted. Cuando el Señor mira la cruz, me ve a mí, lo mira a usted. Pero cuando me mira a mí, ve a quién, a su Hijo Jesucristo. Que nosotros estamos en esa protección, qué amor tan grande, tanto del Padre como del Hijo, en esa doctrina de la sustitución, que los que teníamos que morir éramos nosotros, pero murió el que nunca conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado. Qué extraordinario es el amor de Dios. Y aquí viene, ¿por qué 33 años aquí? ¿Por qué 33 años? Yo no había visto esta posibilidad. ¿Por qué el Señor no le dijo, bueno, vaya 3 días? Vaya 3 días, un fin de semana, va y hace todo, la pasión, muere, resucita y asciende a los 3 días. ¿Por qué el Señor duró 33 años aquí, en esta tierra? ¿Para qué? Para algo maravilloso. ¿De qué sirvió que el Señor tuviera todo este tiempo? La Escritura, la palabra de Dios, la Biblia afirma que Él fue tentado en todo. Y por eso Dios, cuando nosotros somos tentados, Él nos ayuda en esa situación. Él nos ayuda porque ¿sabe qué es eso? La tentación. Que Dios fue tentado, pero sin pecado. Desde niño, desde bebé, allá hasta la cruz, imagínense esto, cumplió toda justicia. ¿Por qué? Para que fuera imputada a nosotros, para que fuera dada a nosotros, para que fuera acreditada, consignada a nosotros, a mi cuenta. Verso 19 de 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de conciliación. El Señor vino aquí a esta tierra para que su vida, para que fuera abonado a mi cuenta, que esa vida acreditada a mí y consignada a mi cuenta. Es por eso que yo tengo que ser consciente de una cosa, de lo que dice Pablo en 1 Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En su madurez, ya en la altura máxima de su madurez, imaginen lo que nos dejó el apóstol Pablo. Si el hombre se consideraba que él era el primero de los pecadores, Dios mío, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde nos quedamos? Para poder entender que ese sustituto fue el que nos dio a nosotros la oportunidad de ser libres de la culpa, del pecado, de la vergüenza, de todo eso, porque Cristo murió ¿por dónde? Por nosotros allá en la cruz. Y yo tengo que ver a las personas ¿cómo las tengo que ver? Como almas eternas. Recuerde que nosotros somos eternos. Ya le hablaba yo a un personaje que no cree en Dios. Le dije, pero tú eres eterno, tú nunca mueres. ¿Cómo así? No, tú no mueres. Tu espíritu y tu alma no mueren. Es que si vos ni siquiera conoces cuál es el diseño de Dios, ¿cómo va a creer en Él? ¿Verdad? Pero nosotros no morimos, nosotros somos eternos. Y yo tengo la responsabilidad de llevar a la gente al camino de ¿qué? Del cielo. Porque si no, van al camino de ¿dónde? De la condenación
y de una muerte eterna. ¿Eterna en dónde? Allá, en el infierno. A la gente no le gusta la palabra infierno, pero es la verdad. ¿Sí? ¿Qué más infierno que que el de aquí? No, hay un infierno literal, literal. Hay un infierno literal. Por eso, hoy reconciliemos a muchos con la vida eterna. Hoy reconciliémoslos con Dios. Ese tiene que ser mi mensaje. Ese tiene que ser el evangelio que yo tengo que predicar. Que hay una oportunidad de reconciliarnos con Dios. ¿Y esa está en dónde? Hoy. ¿A través de quién? De nosotros. Y terminemos con una historia bonita. Murió por mí. Un hombre de Dios, como lo fue Dwight L. Moody, estaba en un cementerio nacional, ahí mirando, cuando vio a un señor que estaba llorando en una tumba, que estaba llorando, y lloraba con un dolor y con un sufrimiento, y lloraba, pero tenía unas flores espectaculares. Moody se acercó para identificarse, para consolarlo, y le dijo: bueno, ¿usted por qué está llorando? ¿Se le murió su padre? Dijo: no me murió mi padre. ¿Se le murió su madre? ¿Su mamá se murió? No se me murió. ¿Se le murió algún hijo? No, tampoco. Entonces, ¿por qué? Dijo: no, pues, como te dijera, yo esto casi no lo hablo con nadie, pero es que lo veo que usted se ha identificado, que usted es sensible, que usted vino y se me acercó. La verdad es que cuando nuestro país entró en esa guerra civil, yo fui llamado por el gobierno para prestar el servicio y para ir a la guerra. Pero como yo tenía mi esposa y una cantidad de hijos, entonces me dijeron: busque un sustituto. Y yo comencé a buscar el sustituto y por fin lo encontré. Y cuando fue la guerra, en la primera batalla mataron a aquel que murió por mí. Por eso mi gratitud, yo vengo aquí permanentemente a darle gracias a mi sustituto, porque él murió por mí. ¿Cuánta gratitud tenemos nosotros con aquel que nos dio la vida eterna? ¿Cuánta gratitud? La Biblia dice, en el último y gran día de la fiesta, bueno, Señor, ahí estando con los discípulos: este es mi pan, este es mi cuerpo, que pues, tomó el pan y lo repartió y lo dio a los discípulos. Este es mi cuerpo, que por vosotros era partido. Hacer esto en memoria a mí. Y lo mismo, después de que terminó, tomó el cáliz de la alianza y tal. Y este es el vino, que es la sangre que será derramada por vosotros. Hacéis esto en memoria de mí. Yo tengo que traer la memoria hoy que Dios, Jesús, murió por mí, para que yo ya no viva para mí, sino viva para quién, para aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo le pido a Dios que despierte esta iglesia, que la despierte. No estoy diciendo la iglesia Patmos no solamente, sino no, la iglesia a nivel mundial. La iglesia a nivel mundial, después de la pandemia, tiene una pandemia pero terrible, pero es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Pero hay que ser conscientes. Dejemos que la Biblia baje, produzca el fruto al cual Él la envía. Que hoy haya una revolución, un cambio, tomar una decisión, ya no más. Estamos totalmente dormidos, totalmente dormidos. Y es el tiempo de que nosotros seamos instrumentos en las manos de Dios para reconciliar a los que están lejos y a los que están cerca. Bueno, démosle gracias a Dios por este tiempo. Oh Dios maravilloso,
Gracias por tanto amor. Espíritu Santo, hoy convéncenos de la necedad, de la terquedad, de la indiferencia, del hielo, del frío que hay en mi alma. Que el fuego de tu Espíritu consuma esa dureza de mi corazón. Ese callo que se ha formado de tanto tiempo, solamente la unción podrá, oh Dios, derretir ese callo para que me des un corazón tierno, dulce, sensible. Que hoy tu palabra traiga esa convicción del frío, de la indiferencia. Que yo escucho tu palabra y no tomo una decisión de obedecerla. Escucha, Señor, mi clamor. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, que de mañana oiga mi voz, que de mañana yo me presente ante ti. Y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Oh Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, es fundamental la fe para la reconciliación. Sin fe no hay salvación, sin fe no hay reconciliación. Y hoy Dios nos ruega, nos suplica, nos dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que hoy yo sea un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto. Dios, perdónanos por tanta negligencia, por tanta indiferencia, Señor. Que nos hemos acostumbrado tanto a que tú nos des, siempre pidiendo cosas de esta tierra. Pero cuando es, muda mi corazón, cambia mi corazón. Oh Dios, como decía el rey David, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el mulo, como el caballo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, si no, no se vuelven a ti. Muchos dolores habrá para el impío, pero al que espera en la misericordia, el que espera en el Señor, le rodea la misericordia. Oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Porque tú no quieres holocausto, tú no quieres sacrificio. Tú lo que me pides a mí es un corazón contrito y humillado. Un corazón, Señor, ahí reconociendo mi fragilidad, mi pereza, mi necedad. Aquí ese corazón, Señor, que está tan endurecido. Tú no quieres sacrificio, tú no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado tú no expresarás, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a nuestra familia, a nuestros seres queridos.
bien, Señor, que se levante una generación de adoradores en espíritu y en verdad. Oh Dios, que Espíritu de Dios, que a través de nosotros reconciliemos a los que están en el camino a una condenación eterna. Oh Dios, vuelve a avivar. Aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. He leído tu palabra y temí, oh Dios. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y no hayan vacas en los corrales, y las ovejas sean quitadas de los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de sierva, y en sus alturas me hacen dar. Señor, que eso sea real en nuestras vidas. Padrecito de la gloria, mueve nuestro corazón a la compasión. Oh Dios, no me permita más perder más el tiempo. Oh Dios, que cuando tú me llames a tu presencia, que yo sienta una vergüenza porque lo único que hice fue perder el tiempo en cosas que no tienen sentido. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Oh Dios, ahora que tu palabra traiga sanidad espiritual, física, familiar, económica. Oh Dios, que tú vuelvas nuestros corazones a ti. Gracias por nuestra familia, por mi esposa, por mis hijos. Gracias porque tu manito nunca se acorta para bendecirnos. Nunca, Señor. Siempre estás ahí. Gracias porque tú eres mi Padre bueno, el Padre que siempre soñé. Ahora, Señor, queremos quedarnos con tu presencia y con tu bendición en este resto de fin de semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en la dulce compañía de tu Espíritu. Amén. Amén. Bueno, a todos los que estuvieron en nuestro canal de Facebook de el Ministerio Internacional Patmos con Visión de Eternidad, queremos decirle que Dios me los bendiga, me los conserve en paz, los fructifique y los multiplique para que reconcilien también a su familia con el Señor. Que Dios me los bendiga y feliz fin de semana. Bendiciones. Chao.